Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura News, el espacio en formato podcast donde vemos las últimas noticias en general de Estados Unidos, Europa y cómo estas están afectando al resto del mundo debido a la importancia que tienen justamente estos lugares en el desarrollo de este tablero de ajedrez mundial que estamos viendo el día de hoy. Hoy día tengo un episodio que es muy nutrido. Vamos a ver muchas de las cosas que están pasando, de las principales noticias, al menos las más relevantes, aquellas que sentan un precedente y probablemente van a marcar el futuro de alguna manera. Así que quédense atentos hasta el final de este programa, porque estoy seguro que al salir de aquí van a tener otra visión de lo que realmente está pasando. Bienvenidos todos a Contracultura News. Después de este pequeño corte comercial, ya volvemos. Bueno, bienvenidos de nuevo aquí a Contracultura News. Vamos a partir con una noticia que es muy importante, que tiene que ver con una coalición creciente que está cuestionando el silencio del Vaticano sobre los abusos contra los derechos humanos en China. Muchos en el último tiempo se han dado cuenta de lo que ha estado pasando con el Vaticano, cómo el Papa eliminó una parte de un discurso que hacía alusión a la violación de derechos humanos en China hace algún tiempo, como lo vimos en un episodio atrás, y el rol que tiene el Vaticano en justamente no condenar la violencia que sufren los cristianos y esta complicidad que está teniendo con el gobierno chino. Así que en Roma un número creciente de defensores y observadores de los derechos humanos expresan en voz alta su desconcierto por el silencio del Vaticano por los abusos atroces de los derechos humanos perpetrados por el PSC o el Partido Comunista Chino. Bueno, el Papa Francisco y otras figuras claves del Vaticano han evitado criticar las continuas violaciones de la libertad religiosa en China, a pesar de los constantes llamamientos de la Santa Sede para poner fin a tales abusos en otros lugares. Todo esto según el sitio Breitbart News. Bueno, durante su mensaje anual de Navidad en diciembre pasado, por ejemplo, el Papa Francisco ofreció oraciones por las regiones con problemas de todo el mundo, recordando a todos aquellos que sufren persecución y, sin embargo, destacó por su ausencia en la lista casi exhaustiva cualquier mención de la persecución de los creyentes religiosos en China o las actuales protestas a favor de la democracia en Hong Kong. China es el país que más está persiguiendo a cristianos en todo el mundo y el Papa brilla por su ausencia. Así que es muy importante poder entender esta noticia para poder entender cuál es el rol realmente que está teniendo el Vaticano. El Papa Francisco ha sido una voz ausente en este tema y generalmente se vende como un poderoso defensor de los oprimidos. Bueno, según un analista de apellido Rogers, él dice, su silencio habla de los peligros del trato hecho con China por el Vaticano y exige que otros miembros de la Iglesia hablen, refiriéndose a la oposición que está teniendo el Papa Francisco dentro de la propia Iglesia católica. Así que es una noticia muy importante para darle seguimiento a lo que está pasando en el Vaticano. En otra noticia, el señor George Soros, a quien muchos de ustedes conocen, dice que tiene una coalición que se prepara para el caos posterior a las elecciones. Dice, vamos a luchar como el infierno, tal como ustedes lo escuchan. Bueno, con este pretexto de tratar de prevenir una crisis constitucional, una red masiva de activistas de izquierda y grupos progresistas bien financiados están entrenando, organizando y planificando la movilización de millones de estadounidenses en caso de que el presidente Trump impugne los resultados de las elecciones y se niegue a conceder o reclamar una victoria anticipada. Bueno, se dice que son más de 80 grupos de defensa y organizaciones de base que se han unido en una amplia coalición que se hace llamar Proteger los Resultados y proclama que no podemos ignorar la amenaza que Trump presenta para nuestra democracia y una transición pacífica al poder, según ellos. Bueno, esta coalición es un proyecto conjunto de Indivisible, por ejemplo, y Stand Up America, dos grupos de izquierda fundados en respuesta a las elecciones del presidente Trump en el año 2016 y cuyos objetivos son, escuchen bien, organizar y resistir la peligrosa agenda de Trump y derrotar a Trump y sus facilitadores. Así que vemos cómo se está llevando a cabo esta retórica que están instalando, vimos eso también en el debate presidencial recién, cómo los demócratas están instalando esta retórica de que Trump, si gana, va a ser de manera ilegítima, a pesar de que va a aplastar realmente en las elecciones. Todas las cifras
hablan de que la victoria de Trump sería una victoria con mucho más margen que la vez primera, por lo menos en la intención de los votos, por lo menos. El problema va a ser cómo se van a contar esos votos. Recuerden lo que decía Stalin, no importa por quién vote, sino que lo que importa es cómo se cuentan esos votos. Así que, bueno, según estos grupos, están afirmando durante años que Trump ha tratado de socavar nuestras elecciones una y otra vez. Esto según un activista de apellido Elrich, y declaró: nos movilizaríamos, tomaríamos las calles y presionaríamos a los funcionarios electorales estatales y locales para dejar en claro que el pueblo estadounidense está y no vamos a permitir que Donald Trump se robe las elecciones. Eso es justamente lo que están instalando. No se sorprendan cuando empiecen los problemas en el conteo de los votos. Eso es lo que vamos a ver en el futuro. Y esto va a hacerlos a estos grupos ganar tiempo para movilizarlos justamente para su objetivo, que es evidentemente tomar la Casa Blanca, ir ahí a Lafayette Square, a la Plaza Lafayette al frente, para los que no conocen el sector, y juntar una gran cantidad de personas justamente ahí. Eso ya lo hemos visto y es el mismo modus operandi que tuvieron en Chile, donde fracasaron justamente y pretendían llegar a la Casa de la Moneda y destronar al presidente Piñera. Bueno, escuchen bien lo que están diciendo ellos. La actitud de ellos es Trump must go, que debe irse, y no importa qué. La idea es de una victoria legítima de Trump, dicen ellos. Perdón, la idea de una victoria legítima de Trump es casi imposible, según ellos. Escuchen, cuando ganemos en noviembre, dice Lucy Salomon, directora política del IE de Indivisible, en un video que describe los preparativos del grupo, tienen la intención de asegurarse de que Trump no pueda robar esta elección en los días posteriores. El 3 de noviembre, después de ir a votar, sal a las calles. Donald Trump debe irse y nosotros debemos hacer que suceda. Eso es lo que están justamente planeando. Planean levantarse para enfrentar los ataques, según ellos, de la administración de Trump a la democracia, y están a la vez ofreciendo sesiones de capacitación para que los miembros de la coalición se preparen para tomar acción directa. Muchas más figuras, además prominentes, han expresado temores, por ejemplo, de que Trump tome el poder si las elecciones resultan en una pérdida para él, alegando que ya está preparando el terreno para un golpe de facto. Esta noción infundada es promovida cada vez más por quienes se oponen a Trump, como vimos justamente en el debate presidencial con Joe Biden. Lo más importante que podemos destacar, una de las cosas más importantes, aparte de exponerlo como realmente un mentiroso profesional, y lo que pudimos ver claramente que la estrategia de los demócratas es preparar este terreno para decir que las votaciones son ilegítimas, para decir que la victoria de Trump es ilegítima, que el conteo de los votos se ha hecho con un fraude. Eso es lo único que tienen, es la única carta, el único recurso que tienen es atacar a Trump de esa manera y decir que es completamente ilegítimo. Así que acuérdense de esto que les estoy diciendo, porque esto es la retórica que están instalando, pero es evidente lo que quieren hacer. Así que estos grupos, bien financiados por grupos anti-Trump, están preparando este campo de batalla para la anarquía postelectoral. Todo este tipo de declaraciones que han hecho no son triviales, y esta alianza está impulsando su posición demócrata de que los resultados de las elecciones serán ilegítimos sin una gran victoria de Biden. O sea, si ellos no ganan, va a ser ilegítimo. El problema es que han encontrado muchísimos votos ya de Trump, como él mismo lo denunció, incluso en ríos, porque parece que están contando mucho de los votos y están diciendo, bueno, si este voto es de Trump, lo voto. No me interesa tenerlo ahí. Así que es importante para tener eso en cuenta. Vámonos ahora a Australia. Hemos estado dando cobertura a lo que ha estado pasando en Australia, porque es el Reino Unido y Australia, China, son de los países más draconianos con estas medidas por esta famosa pandemia. Bueno, hay una ley estatal australiana que está facultando a los funcionarios a quitarse la ropa interior a la fuerza para administrar la vacuna. La policía ahora tiene el poder legal para quitarle a una persona cualquier cosa, incluida la ropa interior que lleve puesta, obviamente, la persona, si se determina que esa persona debe ser
vacunada, tal como ustedes lo escuchan. Esto es una noticia del 24 de septiembre del 2020. El Estado de Australia Occidental ha legislado para permitir que los oficiales, policía u otros oficiales autorizados sujeten a las personas. Si se considera necesario, se quite la ropa interior por la fuerza para administrar una vacuna. Este sitio, LifeSite News, se enteró recientemente de la legislación y está en comunicación con varios residentes de Australia Occidental que hasta hace poco desconocían los poderes extraordinarios otorgados al gobierno en la ley estatal. La llamada fuerza razonable, así le han llamado, incluye los poderes para, por ejemplo, aprender y detener a la persona a quien se aplica la instrucción, la persona relevante en este caso, y llevar a esta persona relevante a un lugar donde la persona debe someterse a observación médica, examen médico o tratamiento médico para ser vacunada de acuerdo con la dirección que están entregando en ese momento. Por ejemplo, B, detener a la persona en cuestión en el lugar donde debe someterse a observación médica, examen médico o tratamiento médico o vacunarse de acuerdo con las instrucciones. Y C, sujetar a la persona pertinente, dicen, para 1. Permitir la realización de una observación médica, reconocimiento médico o tratamiento médico, o permitir la vacunación de la persona pertinente. Quitarse cualquier cosa, otra de las facultades que tiene justamente ahora la policía, quitarse cualquier cosa, incluida la ropa interior que lleve puesta la persona, sí, el retiro de la cosa sea razonablemente necesario para permitir la realización de un reconocimiento médico o tratamiento médico o según lo requiera el caso, para permitir la vacunación de la persona. Otra facultad que tendría es que la persona relevante tiene una oportunidad razonable, según ellos, para quitar su ropa por sí mismo y si se niega, evidentemente lo van a hacer por la fuerza. Así que esto es lo que está pasando en Australia y esto es lo que hay que exponer justamente porque hasta ese extremo se está llevando. Vamos a ver las declaraciones del doctor Rocco Loicono. Él es profesor principal de la Facultad de Derecho de Curtin en Australia Occidental y dijo a LifeSite News que no hay base ninguna de emergencia de salud pública, ya que no ha habido ninguna transmisión comunitaria del virus de Wuhan desde principios de abril. El gobierno debería haber declarado la emergencia hace meses, dijo Loicono, pero por supuesto no renunciarán ahora a estos nuevos poderes. Evidente. Así que, bueno, el mes pasado, recordemos que el primer ministro australiano Scott Morrison anunció que su gobierno había llegado a un acuerdo con una compañía farmacéutica británica, AstraZeneca, para suministrar a los australianos su vacuna contra el coronavirus de forma gratuita, siempre que la vacuna pase los ensayos clínicos. Bueno, unas semanas después, ¿qué fue lo que pasó? Después de esta declaración de Morrison, los ensayos mundiales de la vacuna contra el coronavirus, del coronavirus AstraZeneca, que utiliza líneas celulares de un bebé abortado, se interrumpieron temporalmente después de que un participante en el ensayo del Reino Unido se enfermara. Bueno, después de este acuerdo con AstraZeneca, Morrison dijo primero que una vacuna contra el coronavirus será tan obligatoria como sea posible. Bueno, esas son las declaraciones de este primer ministro de Australia, que son bastante preocupantes. Pero veamos lo que está pasando, porque no es solamente ahí. Vámonos por ejemplo, a Inglaterra, a este país orwelliano a estas alturas. Bueno, la policía antidisturbios británica ha asaltado una protesta contra el bloqueo porque había gente protestando justamente por estas medidas draconianas y por los cierres. Y todo esto para detener a David Icke, que muchos de ustedes conocen. Él ha sido uno de los pioneros en todos estos temas y muchas de las cosas, evidentemente, que él ha venido avisando durante muchísimos años se han vuelto realidad. Bueno, según estos informes, la policía antidisturbios británica interrumpió esta protesta contra todas estas políticas de cierre del COVID-19 que se llevaron a cabo el día sábado para evitar que se escuche a David Icke, que iba a dar justamente un discurso. Recordemos que David Icke ha sido eliminado de distintas plataformas, incluida esta, y bueno, ahora, como ven, tampoco se le permite hablar en público. Esto no se trata de salud pública y este tipo de acciones lo demuestran. No tiene nada que ver con salud pública. Así que, bueno, esas son algunas de las cosas que estamos viendo
que están realmente afectando nuestra calidad de vida día a día. La gente está completamente deprimida en la calle, sin saber muchas veces qué hacer. La atención en los locales en general es pésima. La gente no tiene muchas ganas de vivir y eso se nota. La juventud también está bastante depresiva con toda esta situación, y qué hablar de los padres de familia que tienen que llevar el sustento a sus casas y a veces no se les permite ni siquiera trabajar. Esto que estamos viviendo es simplemente una insensatez y es una locura. Ah, pero no somos nosotros solamente aquellos que opinamos esto. Veamos las declaraciones importantes del Monseñor Schneider. Él dice: la respuesta al coronavirus tiene señales de un gobierno mundial. Esto según el sitio también LifeSite News, un sitio católico, que tiene una visión bastante importante. El mundo entero, dice Schneider, está siendo tratado y reprendido de manera unificada como niños pequeños, hasta el más mínimo detalle sobre cómo vestirse, qué decir, con qué mascarilla, cómo uno puede moverse, cuánta distancia mantener en todo el mundo de manera unificada. Esas son las observaciones que hizo en una nueva entrevista el obispo Athanasius Schneider, que ha analizado toda esta respuesta al coronavirus y ve una respuesta global que tiene evidentemente, según él, señales de un gobierno mundial. Así que ha sido preguntado también sobre sus advertencias, por ejemplo, contra una dictadura mundial. Recordemos que él ha hablado abiertamente de esto. Ha sido uno de los pioneros dentro de la Iglesia Católica en hablar abiertamente de este tema a la luz de las medidas contra el coronavirus, por ejemplo, que se están implementando y que según él nos llevarían a un gobierno mundial. Otra de las cosas importantes que Schneider habla en esta entrevista es cuando le preguntan, por ejemplo, si hay pruebas evidentemente sobre una dictadura mundial y este nuevo gobierno mundial. Escuchen atentamente lo que dice Schneider. Dice: las personas que están planeando una dictadura mundial deben ser genios que esconden tanto como pueden sus planes. De lo contrario, continuó el obispo, uno los expondría antes de tiempo. Sin embargo, el prelado continuó diciendo: existen indicios firmes de que va en la dirección de un gobierno mundial. Por ejemplo, las palabras de una personalidad destacada que dijo hace 5 años que se necesitaría una epidemia para establecer un nuevo gobierno mundial. Esto es significativo, ya que fue dicho por algunas personas influyentes, agregó Schneider. Como otro indicio, se podría observar cómo ahora, por ejemplo, se está tratando y reprendiendo al mundo entero, de manera unificada, como niños pequeños, hasta el más mínimo detalle, dice Schneider, de cómo vestirse, qué decir, con qué mascarilla andar, cómo se puede mover, cuánta distancia mantener en todo el mundo y de manera unificada. Frente a nuestros propios ojos, dijo el obispo Schneider, se está desarrollando un escenario que tiene rasgos claros de un gobierno mundial. Y estos son indicios claros que no se pueden negar, concluyó. De lo contrario, simplemente enterraríamos nuestras cabezas en la arena. Bueno, en ese punto, el obispo Schneider recordó que la masonería en general siempre ha trabajado para que toda la humanidad se unifique con la ayuda de las 3 consignas: fraternité, liberté, égalité, es decir, fraternidad, libertad e igualdad. Y esto debe ser global, no solo limitado a Francia. Al observar más al fondo el objetivo de que todos los hombres sean iguales, el prelado kazajo dijo: ahora al menos externamente todos los hombres se parecen, pero con la máscara facial en todo el mundo. Esto al menos, continuó, es una señal externa. Exponiendo, por ejemplo, más sobre los conceptos masónicos, porque esto está muy, muy interesante, las declaraciones de Schneider, explica que libertad significa para ellos libertad de Dios y sus mandamientos, que somos completamente libres y podemos gobernarnos a nosotros mismos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy, según el obispo, quien señaló que el abandono total de la ley natural, moral natural y también de los mandamientos de Dios. Fraternidad, dice, por ejemplo, significa para los masones que somos todos hermanos y lo más importante, la igualdad de todas las religiones. Aquí el obispo Schneider ve que la masonería trata de reducir a la humanidad a un nivel meramente natural. Bueno, ¿por qué son importantes estas declaraciones, aparte de que porque vienen de un obispo de la Iglesia Católica? Porque además Schneider es un experto en masonería. No hace mucho tiempo se publicó un discurso de él en el 300º aniversario de la fundación de la masonería. En este discurso, el prelado explicó cómo los masones tuvieron papeles protagónicos en la revolución sexual de la década de 1960 y la promoción del matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia,
por ejemplo en Francia, promoviendo así la descristianización de Occidente. Recordemos que hicimos un programa justamente de eso aquí en el canal hace bastante tiempo atrás. Así que curioso lo que dice Schneider, que está dentro de la línea de todo lo que hemos hablado aquí en el programa hace bastante tiempo, y es bueno que se vayan levantando estas voces. Parece ser una persona de fe y un verdadero sacerdote, de esos que se cuentan hoy día con los dedos de la mano. Pero continuemos un poco y veamos lo que ha pasado en Suiza, porque siguiendo el mismo patrón de todo esto, en Suiza una marcha por la vida ha sido cancelada debido a la amenaza de violencia de izquierda. ¿Les suena lo mismo que pasa en todas partes? Cuando hay este tipo de marchas, empieza a las amenazas del otro lado y no se puede ejercer evidentemente una democracia. Estamos viviendo en una dictadura del pensamiento y una dictadura del lenguaje que está construyendo la realidad en la cual estamos viviendo. Ese es el mayor recurso de los globalistas. Ya vamos a hablar justamente de eso en otro programa. Pero les adelanto que entre 400 y 1000 activistas, en este caso particular de antiaborto, o sea, activistas del aborto, iban a intentar bloquear este evento Provida. Esto fue el 29 de septiembre del 2020 y esta marcha Provida de Suiza no pudo llevarse a cabo finalmente como estaba programado para el sábado 19 de septiembre debido a la amenaza de contramanifestantes violentos a favor del aborto. Ahí lo tienen. ¿Qué tipo de democracia es esa? El lenguaje que se está construyendo, que está construyendo la realidad, lo que está haciendo es trayendo una dictadura totalitaria global. Eso es lo que están haciendo. Porque no se puede disentir. No está permitido disentir. Y aquí tenemos la mejor prueba. Esto no es condenado. No es condenado que grupos de izquierda pagados muchas veces vayan a hacer este tipo de amenazas a cualquier marcha que esté en contra de esta agenda. Todo lo contrario. Se quedan todos callados y se asume como que está bien eso. Está bien que vayan a perseguir a personas que piensan distinto. Es completamente insólito, pero es una de las armas que justamente están ocupando y debemos prestar mucha atención a eso, porque con el lenguaje lo que están haciendo es construyendo esta realidad. La gente que es suficientemente débil cae en este engaño, como ellos saben que la mayoría de la humanidad evidentemente es gente que no se educa, es gente que en muchos casos es muy ignorante, la utilizan justamente como armas para llevar a cabo esto. Esto no puede ser, no puede ser. Estos radicales simplemente están destruyendo la convivencia, no están a la altura de vivir en una sociedad evolucionada porque no aceptan ningún tipo de idea libre que no les haya sido impuesto por un tercero. Esa es la verdad. Ya es una dependencia absoluta que hay a hacerle caso no sé a quién y entrar en estas modas tribales que son absolutamente destructivas, no solamente para ellos, sino que para la gente sana, que es lo más peligroso para los niños, para la gente adulta, y tienen sumido al mundo en un estado de terror. Justamente eso es lo que buscan hacer y lo están logrando. Pero veamos, por ejemplo, cómo van avanzando y cómo se van juntando este tipo de agendas. Vámonos a África un poco para entender un poco otra visión de esto y para ver cómo se llevan a cabo todas estas agendas. Esta noticia es muy importante porque dice: la nación africana enfrenta la presión de la ONU para abrirse al aborto a pedido. Esto es actualmente en Malawi, que permite el aborto solamente para salvar la vida de la madre. Pero, por ejemplo, los legisladores de Malawi se están enfrentando ahora a una fuerte presión para liberalizar las leyes del aborto del país durante la actual sesión parlamentaria. Los líderes religiosos están pidiendo que se deje de lado la propuesta de ley de terminación del embarazo. Mientras tanto, organizaciones como fuentes de financiamiento internacionales, ya se imaginarán a quiénes, así como entidades como la ONU, se están coordinando para garantizar que se apruebe el proyecto de ley. Esto es para todos los incautos que dicen no, si esto es espontáneo. En todos los países está pasando exactamente lo mismo. Están haciendo concesiones a través de pedirle a los países, incluso le están prestando dinero a los países, pero dame a cambio el aborto,
para que no se sigan ustedes reproduciendo. Bueno, actualmente Malawi está permitiendo solamente el aborto para salvar la vida de la madre. El proyecto de ley propuesto permitiría abortos seguros y legales en casos de anomalías fetales, casos de violación o incesto, y si se dice que el embarazo amenaza la salud física o mental de la madre. Toda esta retórica para introducir esta idea que sabemos que después ha terminado incluso en el asesinato de bebés incluso de 9 meses de edad. Así que esto es solamente para abrir la ventanilla. Eso es lo que está sucediendo en todo el mundo. Malawi, porque hay que decir esto, se ha enfrentado a presiones para liberalizar sus leyes de aborto por parte de órganos de derechos humanos, imagínense, de la ONU, incluidos los comités de seguimiento de tratados adjuntos a varios tratados que han ratificado ellos. Los defensores, por ejemplo, del proyecto de ley sobre el aborto suelen citar las recomendaciones de estos comités, así como la orientación de la OMS, aunque ninguna de las dos es, adivinen qué, vinculante, como siempre, ¿no? Bueno, a pesar de que toda esta campaña ha sido bien financiada, coordinada para expandir el aborto en Malawi, los líderes religiosos locales se están pronunciando en contra. Hace 2 semanas, la Asamblea General Presbiteriana Regional reafirmó su postura contra la legalización del aborto. El moderador de la Asamblea, el reverendo Bisvik Naghoma, dijo: estamos repitiendo que decimos no al aborto. Esto es malo y es pecado. Seguimos legalizándolo, vamos a maldecir al país. Bueno. Una coalición, además, por su parte, de obispos católicos, otros ministros cristianos, por ejemplo, y líderes, además, musulmanes, emitieron una declaración conjunta condenando el proyecto de ley, calificando el aborto y el infanticidio como crímenes abominables, y gravemente pecaminosos. Así que el lunes, la Cámara del Estado de Malawi confirmó finalmente que el proyecto de ley se debatirá en la actual sesión del Parlamento que finaliza este 23 de octubre. Lo mismo que está pasando en todas partes del mundo. El mismo modus operandi. Exactamente el mismo. Vámonos un momento ahora a Estados Unidos para que entendamos algunas de las cosas que están pasando en Estados Unidos. Y lo que ha dicho un experto, que según él dice que el sistema educativo defectuoso, el abandono de los valores morales occidentales tradicionales, están provocando el colapso de Estados Unidos. Todo esto según un experto en historia. Dice: todo el mundo occidental y la civilización provienen de una mezcla de política romana, filosofía griega y cristianismo, dijo Fred Markert, un experto en el declive de las civilizaciones preeminentes de la historia de nuestro mundo. Dijo además que este abandono de la civilización occidental no es un accidente, señala Markert, sino más bien el resultado de una insidiosa conspiración de los marxistas que se infiltraron en varias instituciones educativas durante la década de 1930 como parte de sus planes para tomar el poder en Estados Unidos. Esta estrategia fue ideada por partidos de la Escuela de Frankfurt, una rama del comunismo que era muy crítica de la interpretación ortodoxa y literal del marxismo, y se basó en la idea de que para que el marxismo realmente tenga éxito en las naciones industrializadas, primero debe obtener importantes beneficios, influencia en la cultura y la civilización. Desarrollaron, dice él, una estrategia y un plan para la revolución marxista, y cuando Hitler llegó al poder, la Escuela de Frankfurt huyó a Estados Unidos, donde fueron acogidas por prestigiosas universidades estadounidenses. En el transcurso del año siguiente, en 1934, estos marxistas de la Escuela de Frankfurt desarrollaron la larga marcha hacia los lugares altos de la cultura, una hoja de ruta que detalla los pasos que los marxistas deben dar para impulsar con éxito su agenda comunista. Parte de esta agenda fue generar influencia en las universidades y el sistema educativo, así como en la televisión, el cine, la música. Lo llamaron una marcha larga porque sabían que pasarían unos 100 años antes de que pudieran lograr su objetivo, dijo Markert, y agregó que lo que estamos viviendo hoy es solo el fruto de algo que comenzó en Estados Unidos alrededor de 1933 y 1934. Para agravar aún más el problema está el enfoque equivocado del sistema educativo estadounidense con la idea de producir los llamados expertos. Cuando nuestros expertos desarrollaron la bomba nuclear, por ejemplo, que usamos para detener la guerra, comenzó la fascinación estadounidense por los expertos, dijo Markert.
Este insalubre énfasis en adquirir experiencia en campos singulares ha provocado que las personas se aíslen en sus conocimientos, lo que a la larga ha demostrado tener efectos perjudiciales no solo en el sistema educativo, sino en la sociedad en su conjunto. Muy interesante lo que está diciendo él. Parte de esto, explicó Markert, es que los expertos a quienes a menudo se les pide que lideren posiciones integrales en la sociedad saben muy poco de sus respectivos silos. Además, la fascinación estadounidense por los expertos ha llevado a una falsa sensación de elitismo que a su vez ha provocado que la mayoría de la población denigre a las personas que se especializan en oficios como agricultores y trabajadores. También, dice él, denigramos otros oficios como los que trabajan en la agricultura llamándolos deplorables. Marker también señaló que la obsesión de la sociedad estadounidense por convertir en expertos a mucha gente ha llevado a la idea de que todos deben obtener un título, incluidos aquellos que realmente no son los mejores candidatos para eso. Esta carrera de ratas ha tenido consecuencias desastrosas, como la asombrosa tasa de abandono de los estudiantes universitarios estadounidenses. En la mayoría de las sociedades del mundo, dice él, solo entre el 20 y 30% de las personas obtienen el título. Lo que hemos hecho se debe a nuestro énfasis en los expertos y la obtención de experiencia. Llevamos a todos a la universidad para obtener un título, Markert explicó, señalando que esto está en marcado contraste con otras naciones occidentales que tienen escuelas profesionales para personas que no desean ir a la universidad. ¿Sabes lo que hacen en Alemania, por ejemplo? El 59% no va a obtener un título, así que tienen escuelas de oficios. Van a escuelas de oficios en lugar de la universidad. Son soldadores, plomeros, electricistas que ganan tanto dinero que en realidad les va mejor que nuestros graduados universitarios. Tenemos un sistema educativo muy enfermo debido a nuestra dependencia de estos expertos, explica Markert. Bueno, concluyó además diciendo que aquellos que buscan títulos universitarios a menudo optan por las ciencias blandas en lugar de tomar cursos en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Desde entonces, esto ha resultado en una falta de científicos e ingenieros en los Estados Unidos. ¿Por qué importamos tantos ingenieros chinos y de las Indias occidentales? Es porque no estamos produciendo los nuestros. China, por ejemplo, en este momento es el número 1 en lectura, ciencias y matemáticas. Solía ser que Estados Unidos era el número 1 en lectura, ciencias y matemáticas. Ahora estamos en el puesto número 17 en lectura, 27 en ciencias y 37 en matemáticas. Y esas son las 3 habilidades necesarias para reconstruir una sociedad compleja, incluso para mantenerla. Bueno, toda esta afirmación que hace él se alinea con algunos datos, por ejemplo, del Centro Nacional de Estadísticas de Educación, que señala que el 21% de los adultos en Estados Unidos, un porcentaje que se traduce, para que se hagan una idea, aproximadamente en 43 millones de personas, se incluyen en la categoría de analfabetos funcionales. Bueno, según Markert, este pobre desempeño educativo coloca a Estados Unidos en una posición peligrosa, una posición no muy diferente de la de Roma durante el comienzo de la Edad Media. Solíamos, dice él, leer a Platón, solíamos leer a Aristóteles, solíamos leer a Shakespeare, que eran todas obras de moralidad, ¿verdad? Solíamos leer las grandes obras, las obras fundamentales, los documentos fundamentales, y cada nueva generación de estadounidenses luchaba con estas ideas por sí mismos, hacía suyas estas ideas, y como eran suyas, pudimos reponer nuestras instituciones. Y luego agregó que hoy no se puede decir lo mismo. Es muy interesante lo que señala este experto, que dice que ahora no están enseñando ninguno de estos documentos fundamentales, que ya no están regando las raíces de nuestra civilización. Y esta era justamente la estrategia marxista de la escuela de Frankfurt para que pudieran deconstruir nuestra civilización. Ahí la deconstrucción. Y justamente son esas las obras que esta gente propone perseguir. Todo lo que tiene que ver con la moralidad, todo lo que tiene que ver con la unión de la civilización es lo que está bajo ataque. Markert además señala que el sistema educativo se ha diseñado para garantizar que los estudiantes terminen sabiendo lo suficiente para que solamente se los considere productivos. Quieren personas apenas lo suficientemente inteligentes como para usar Microsoft Word y ejecutar hojas de cálculo para mantener la maquinaria en marcha de la civilización, pero que no tengan ninguna capacidad de razonamiento crítico, explicó. ¿Ven que les suena todo esto? Esto es lo mismo que está pasando en prácticamente todo el mundo, en toda la sociedad occidental. Es lo mismo que ha derribado los cimientos de Chile
y si le metemos una buena dosis de reggaetón más otro tipo de cosas, ya se imaginarán ustedes la sopa, el caldo que tenemos ahí y el tejido social que va a florecer de toda esta mezcla pestilente. Bueno, ¿por qué es tan importante esta noticia? Porque Trump busca detener la propagación justamente de esta teoría racial crítica que es de inspiración marxista. Yo siempre he dicho aquí que cualquier presidente o candidato a presidente, si es que su objetivo no es combatir la subversión que tenemos ahora, esto no sirve de nada, son solamente palabras que se las lleva el viento. Bueno, esta orden de Trump busca detener la propagación de la teoría racial crítica, que es de inspiración marxista y es justamente lo que estábamos viendo recién ahora. Esta orden ejecutiva, que ha sido emitida recientemente por el presidente Donald Trump, está preparada para provocar un cambio importante en la guerra cultural por el alma de Estados Unidos. La orden del 22 de septiembre prohíbe a las agencias federales, contratistas, subcontratistas, por ejemplo, y beneficiarios instruir a sus empleados a seguir los principios de la raza crítica y las teorías críticas de género. Las teorías se basan en el concepto marxista de lucha, enfrentando las razas, las personas, los sexos entre sí al etiquetarlos de opresores y oprimidos. Luego reinterpreta la sociedad y la historia como enraizadas en esta lucha. Las teorías se han convertido en el credo preferido de los intelectuales progresistas o deconstruccionistas, podríamos decir mejor, y se han extendido por la academia, las instituciones gubernamentales, por ejemplo, la educación pública también y el mundo empresarial. Todas estas teorías, que en este momento se han convertido en un culto, en una religión, se han convertido y han sido una narrativa tremendamente poderosa que se ha incrustado en todas las instituciones y se han convertido en esencia en la ideología predeterminada de muchas de las agencias federales en Estados Unidos. Esto lo dijo Christopher Rufo, director del Centro de Riqueza y Pobreza del Discovery Institute, en una reciente edición de La Gran Época, este gran diario. Dijo además, aunque nadie lo ha votado, nunca se aprobó mediante legislación, no tiene ningún tipo de respaldo constitucional o popular y sin embargo se ha apoderado de todas las instituciones. Rufo ha estado librando, por ejemplo, una guerra unipersonal contra esta teoría crítica del gobierno estadounidense. Ha obtenido repetidamente documentos que muestran que la teoría está siendo impulsada en varias instituciones. Sus descubrimientos se presentaron como ejemplos en esta orden ejecutiva del presidente Donald J. Trump. Bueno, las capacitaciones para empleados que promulgan cosas tales como conceptos divisivos conducen a estereotipos y chivos expiatorios de raza y sexo y no tienen lugar en programas y actividades respaldados por dólares de los contribuyentes federales, dice esta orden ejecutiva de Trump. Todo esto, si se fijan ustedes, es muy importante porque están poniendo el foco en el verdadero problema que hay aquí. Ha habido un abandono de la cultura y eso lo ha aprovechado el marxismo. Ha habido un abandono de la academia y eso también lo han aprovechado estos teóricos críticos de la escuela de Frankfurt. Esto es lo mismo que explicaba el ex agente que yo les mostré hace muchísimo tiempo atrás, Yuri Bezmenov, que ahora ese video donde él hace esta exposición y explica cómo funciona el proceso de deconstrucción, de subversión ideológica, está dando la vuelta al mundo por todas partes, porque la gente se está dando cuenta que esto ha sido todo hecho por diseño. Bueno, Trump dice, todo esto es contrario a las premisas fundamentales que sustentan nuestra república, que todos los individuos son creados iguales y deben tener las mismas oportunidades bajo la ley para buscar la felicidad y prosperar en base al mérito individual. Las teorías críticas de raza y género, tal como se entienden hoy, surgieron, porque hay que ver el origen de todo esto por el activismo progresista, y la academia en la década de 1990, por ejemplo, al reimaginar
conceptos como el posmodernismo y el marxismo. A pesar de chocar justamente con los valores liberales, conservadores y clásicos, bueno, todas estas teorías dieron origen a lo que se llamó esta industria floreciente de consultores y oradores que son contratados finalmente por estas corporaciones y agencias gubernamentales de todo el país para capacitar a sus empleados en temas como el sesgo implícito y el privilegio blanco, otras cosas como los derechos humanos y cuantas cosas más que vemos que son hoy día lo que está ahí en boga. Bueno, se supone que estas capacitaciones promueven la diversidad e inclusión, pero las investigaciones indican que no tienen ningún efecto sobre las relaciones raciales o realmente las empeoran. Las teorías, sin embargo, incluyen una argumentación agresiva contra la crítica. Cualquiera que se resista a aceptar la ideología es acusado de fragilidad blanca, racismo interiorizado, misoginia, etc. Y todo esto, evidentemente, los tontos útiles lo van repitiendo como el mantra de este culto. Bueno, la formación, por ejemplo, basada en las pruebas en todas estas teorías, puede a veces utilizar una presión coercitiva, sutil, para garantizar la conformidad del punto de vista, dice la orden de Trump, de manera muy inteligente. La inclusión por parte de Trump de contratistas, subcontratistas y beneficiarios en la orden amplía además drásticamente todo este efecto. Muchas, y por eso es tan importante esto, muchas grandes corporaciones han aprovechado los contratos federales y el número total de contratistas que trabajan para el gobierno ha aumentado en aproximadamente 3 millones en 1996, desde 1996 a más de 4 millones en el año 2017. Esto lo informó Marketplace el año pasado. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque esta orden fue alabada por todos los opositores a la teoría crítica y denunciada por sus partidarios, evidentemente. Y pongan mucha atención a esto porque esto va mucho más allá del gobierno. Esta orden también pide al fiscal general que continúe evaluando si las capacitaciones en teoría crítica, por ejemplo, contribuyen a un ambiente de trabajo hostil. ¿Por qué esto? Porque el lenguaje tiene un peso legal significativo, porque los empleados pueden utilizar después estas acusaciones en entornos de trabajo hostiles para presentar, por ejemplo, demandas por discriminación en el lugar de trabajo bajo el título de la Ley de Derechos Civiles, en el caso de Estados Unidos, la Ley de 1964. Bueno, si el fiscal general llegara a la conclusión de que algunos de estos entrenamientos en teoría crítica están violando realmente todos estos estatutos, el mero riesgo de responsabilidad podría significar el final de dichos entrenamientos a gran escala. Otra parte, por ejemplo, de la orden dice que ningún dinero de subvención federal debe usarse en capacitaciones de teoría crítica. Sin embargo, deja que los jefes de las agencias decidan en qué programas de subvenciones se impondrán las reglas. Todo este efecto, para que tengan una idea, puede ser particularmente fuerte en las universidades que comúnmente aceptan subvenciones federales, mientras que sus operaciones están cada vez más impregnadas de teoría crítica. Esto que les estoy mostrando aquí es la clave de todo este problema. El lenguaje construye realidad y ellos lo saben. Y lo que están haciendo en este momento es justamente construir la realidad en base al lenguaje que están usando. Ese es su mayor recurso, por así decirlo. Con ese lenguaje que están construyendo, están moldeando la realidad a su medida. Un gobierno que no combata esto, un gobierno que diga que no se preocupe de lo que está ocurriendo dentro de las universidades, porque esto está todo hecho por diseño, realmente no le interesa solucionar este problema y esto va a seguir escalando y escalando y escalando. Por eso es tan importante el combate a la subversión ideológica, que esto no es otra cosa. Y bien inspirado en su estilo, Trump lo primero que pregunta, ¿cierto?, es de dónde sacan la plata. Me lo imagino a él en una reunión y lo primero que le debe preguntar él, bueno, ¿y cómo se financia esta gente? Bueno, cortémosle los fondos. Es justamente el estilo de Trump. Le está cortando los fondos y diciendo, con los dólares que están proporcionando al gobierno, los taxpayers, la gente que está pagando impuestos, no vamos a jugar con eso y no vamos a permitir que eso sea utilizado para financiar subversión que destruya al país finalmente. Pero sumerjámonos ahora un segundo en las bóvedas donde se crea el dinero en Estados Unidos, en la Reserva Federal.
que en estos momentos está trabajando en un gran reseteo junto a otras organizaciones que ya sabemos quiénes son, ellos mismos lo han anunciado. Pero están trabajando en un nuevo sistema monetario, en una nueva moneda digital. Ayudado todo esto, evidente, por el tema del baneo del dinero en efectivo, que les cae como anillo al dedo en estos momentos. Y es que los banqueros de la Reserva Federal están preparando este nuevo sistema monetario, que es una forma sofisticada de socialismo, según un artículo de naturalnews.com. Este sistema se configuraría para entregar una nueva moneda digital directamente a los estadounidenses. El sistema redistribuiría la nueva moneda basándose en métricas y criterios económicos establecidos por los propios planificadores económicos centrales. Simon Potter, por ejemplo, líder del grupo de mercados del Banco de Reserva Federal de Nueva York, y Julia Coronado, ex economista de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, son dos de los expertos que intentan innovar en la redistribución del dinero a través de una nueva moneda digital. Los dos expertos han propuesto, por ejemplo, una herramienta monetaria llamada bonos de seguro de recesión. Cuando la economía cae en una recesión, los bonos de seguro se activan y el dinero se transfiere instantáneamente a los estadounidenses según un cálculo predeterminado. Este sistema pondría a cargo a un nuevo gobierno tecnocrático. No en deuda con el pueblo o sus representantes, este nuevo gobierno de planificadores económicos gobernaría el Congreso, eludiendo los proyectos de ley de gastos sin tener en cuenta la inflación y eliminando toda apariencia de presupuestos equilibrados. Por ejemplo, para que se haga una idea, el Congreso ya no tendría el poder del dinero. El gobierno tecnocrático analizaría, por ejemplo, el PIB y reservaría un porcentaje fijo del PIB que luego se dividiría en partes iguales entre los hogares en un momento de recesión o inestabilidad de mercado. Estos bonos de seguro, que es lo que están hablando, estos bonos de seguro de recesión, serán esencialmente valores de cupón cero, un activo contingente para todos los hogares que podrían activarse en tiempos de crisis. Este nuevo sistema monetario, para que lo entiendan en castellano simple, no es otra cosa que un sistema socialista. Recuerden que uno de los principios del marxismo, el socialismo, es el control centralizado de la banca, evidentemente. Es por eso que la Reserva Federal está llamando ahora a determinar qué es lo que constituye, por ejemplo, una crisis. Por ejemplo, un aumento del 0,5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo podría ser el detonante que, por ejemplo, le permita a la Reserva Federal depositar fondos directamente en las carteras digitales de los americanos, por ejemplo. Y la economía sería dictada sin moneda física anónima que va a estar en manos del pueblo. Todos estos fondos podrían potencialmente cerrarse por completo si los estadounidenses no hacen lo que se requiere para participar en este gran sistema económico y social establecido. Evidentemente, te pueden borrar simplemente del sistema, ya que sin dinero en efectivo se pierde toda la posibilidad de que las personas tengan algún dejo de libertad, porque todo va a ser trazable. Un disidente al sistema simplemente le van a anular sus cuentas de banco, lo van a hacer desaparecer financieramente y no va a poder tener acceso absolutamente a nada. Eso ya está pasando de alguna manera, lo estamos viendo. Todo esto, muchas son las personas que están hablando de implementar todo esto. Se han propuesto estas legislaciones para crear una cuenta de dólar digital, por ejemplo, para cada estadounidense. Esta cuenta, por ejemplo, está vinculada directamente a la Reserva Federal. Y la Reserva Federal liberaría más dólares si es que la economía se tambalea, más dólares digitales, por supuesto, en estas cuentas. Y todo esto, a pesar de ser un sistema, por ejemplo, de moneda digital y tener una dependencia de la Reserva Federal, se podría finalmente, gracias a esto, desechar el dólar por completo y hacer que la moneda física sea completamente obsoleta. Y ese es el gran riesgo de todo esto.
Por ejemplo, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, habló sobre la implementación de una moneda digital híbrida en su discurso en el simposio de pagos de Chicago llamado Pagos y la Pandemia. Escuchen bien. Ella describe que los pagos de emergencia pandémicos trajeron adelante una idea que ya estaba ganando mayor atención en los bancos centrales de todo el mundo, es decir, la moneda digital del Banco Central. ¿Ustedes creen eso? ¿Realmente creen? Esto viene como anillo al dedo para implementar este reseteo, y hay muchos lugares donde ya no están recibiendo dinero en efectivo. A mí me ha pasado en varias partes y te están negando el derecho a poder pagar con dinero en efectivo, con la excusa de la pandemia. Así que es muy importante toda esta información que hay. Pero no se pueden perder esta noticia, pongan mucha atención. A la representante esta musulmán, Ilhan Omar, que muchos de ustedes conocerán, esta somalí que llegó a Estados Unidos, fue sorprendida por este gran proyecto de investigación americana de periodismo independiente, se llama Project Veritas, sorprendida haciendo fraude electoral en este video nuevo que sacaron. Este video muestra un esquema de compra de votos en efectivo por estas boletas, por estos ballots, por estas papeletas, ¿cierto?, de votación, en el distrito de origen de esta representante, la musulmán somalí Ilhan Omar. Todas estas fuentes dijeron a Project Veritas que Omar y otros candidatos políticos están organizando todo este fraude. Señalaron además, y por eso es tan importante esta noticia, gente de la comunidad somalí, que la congresista radical de extrema izquierda y globalista, la señalaron a ella como el cerebro detrás de todo este fraude electoral que se estaba haciendo. Bueno, este video de Project Veritas detalla todo el fraude electoral que se está llevando a cabo en Minneapolis, esta gran ciudad estadounidense que tiene miles de refugiados e inmigrantes somalíes que les permitieron ir justamente ahí para escapar de su país y tener una mejor calidad de vida, pero ahora están convirtiendo a Minneapolis en una réplica corrupta del país disfuncional del que justamente huyeron. Así que esto de la compra de votos, porque esto no es otra cosa que la compra de votos, donde se ha hablado que estas técnicas que están utilizando, que se usan para intercambiar dinero por votos, ya a estas alturas dice que mucha gente lo sabe. Esto lo está diciendo gente de la misma campaña de él que se ve en este video, y dijo que están pagando $200 a $300 por boleta recibida, que esto ya es un secreto a voces. Y hay otra gente que dice que le dieron literalmente dinero para poder votar. Personas que hablan que les pagaron $800, etcétera. Ese es el tipo de cosas que están sucediendo justamente con estos congresistas, algunos de estos congresistas demócratas que están decididos justamente a robarse las elecciones, sea donde sea, porque no creen en la democracia. De eso se trata, se le ha caído la máscara y esto es una realidad. En Colombia ha comenzado el estallido social, este famoso llamado estallido social, que no es otra cosa que una revolución marxista, una revolución de colores, algunos lo llaman revolución molecular disipada, como una definición un poco más técnica, etcétera. Pero ahora, curiosamente, ha comenzado también en Colombia. Estuve hablando con una amiga que nos ve aquí en el canal, que ha participado en el canal, y me contaba que está empezando a pasar lo mismo que vio ella, por ejemplo, en Chile, lo mismo que estaba viendo en Estados Unidos, etcétera. Es exactamente la misma manera, las mismas consignas, las mismas divisiones que tratan de explotar, etcétera. Y mucha gente en el país parece estar apoyando esto, incluido su gobierno, que solapadamente está apoyando todo esto. Y ahí es donde la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿para quién trabajan nuestros gobernantes que han sido electos con otra misión
Pero ya ven ustedes, ahora le tocó el turno a Colombia. ¿No les parece raro? Al menos a la gente que está, les digo esto a la gente que está por primera vez aquí en el canal, que ha seguido a lo mejor atentamente algunas de las cosas que han sucedido en el último tiempo y que ven que nada de esto es coincidencia. Todo es de manual, como se dice, de manual. Y de manual también es la vigilancia que estamos viviendo en diferentes partes del mundo. Esta vigilancia tecnológica, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos ahora. Y haciendo referencia a esto, Amazon acaba de anunciar un dron de vigilancia interior que funciona dentro de tu casa, automatizado, completamente automatizado, que despega de una especie de base que seguramente tiene el cargador y que está ofreciendo, según Amazon, un nuevo enfoque innovador para estar siempre en casa. La innovación es un dron interior, este dron indoor. Todo esto salió a la luz en un evento que se celebró el día 24 de septiembre y el titán tecnológico de Amazon anunció una lista de muchos nuevos dispositivos, incluido este nuevo dron que en un comunicado de prensa la compañía lo describió como un dron de vigilancia en el hogar. Bueno, este dron, porque es importante entender lo que hace, es una mezcla entre un sistema de alarma para el hogar y a la vez puede salir evidentemente a volar automáticamente por una ruta establecida para ver lo que está sucediendo en el hogar y además puede transmitir videos mientras la cámara está en vuelo a través de la aplicación Ring para que la gente se asegure de todo lo que está pasando en su casa. El problema ha sido bastante porque han despedido, para algunos que hayan seguido este tipo de noticias, sabrán que habían despedido a ciertos empleados de Amazon que con otros dispositivos los sorprendieron espiando a la gente que estaba en la casa. Hay un problema gravísimo con el tema de la privacidad aquí, porque no se sabe dónde se van a almacenar las fotografías, dónde se van a almacenar los videos, durante cuánto tiempo, quién va a tener acceso a eso. Podrán, por ejemplo, los empleados del Ring, de este dron, volar el dron sin permiso del propietario, por ejemplo. Otra pregunta es, ¿podrían los piratas informáticos tomar el control del dron y espiar a los usuarios del dispositivo? Amazon seguirá, por ejemplo, dándole acceso policial a las imágenes, a la policía, por ejemplo, sin obtener una orden judicial, etcétera. Son muchísimas las preguntas que surgen con todo esto. Así que este dron de Amazon podría permitir a las personas espiar a los clientes, a Amazon espiar a los clientes cuando se encuentran en su punto más vulnerable y podría evidentemente darle a las fuerzas de orden un acceso injustificado al interior de las casas de los ciudadanos cuando los ciudadanos no se encuentran en casa para poder impedírselo. Así que es como podría ser hasta una inspección que hagan a tu casa sin tener ningún tipo de autorización judicial. Podría entrar un hacker, podría pasar aquí cualquier cosa. Por eso es tan delicado todo este tipo de cosas. La tecnología parece fantástica, pero ¿quién va a estar detrás de este dron que puede salir volando por toda tu casa, grabar imágenes, videos, escuchar? Sin ninguna duda, debe tener algún dispositivo de captura de audio. Y todo por $249,99, que se espera que lo lancen el próximo año. Así que si quieres gastar $249,99 para que te espíen literalmente, bueno, hay mercado para absolutamente todo. La nueva normalidad es algo que se ha venido hablando durante mucho tiempo y ustedes han escuchado que hemos mencionado muchísimo ese tema de la nueva normalidad o el famoso New Normal, que es lo que están tratando de, promover. Un diputado conservador del Parlamento británico, por ejemplo, ha pedido certificados de vacunación obligatorios contra el coronavirus que van a ser distribuidos por el ejército, que determinará si las personas podrán viajar internacionalmente. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo le estábamos hablando que esto iba a pasar? Bueno, durante un debate en el Parlamento británico anoche, el parlamentario, Tobias Ellwood, instó al primer ministro a que las Fuerzas Armadas británicas supervisen el proceso de implementación de la vacuna COVID-19 en esta nación orwelliana.
Señaló que una vacuna contra el coronavirus estaba potencialmente a 6 meses de distancia. Elwood dijo, la implementación masiva de la vacuna es una enorme responsabilidad y debemos hacerlo bien. Elwood además dijo que había escrito a Boris Johnson instándolo a otorgar el poder a un grupo de trabajo del Ministerio de Defensa para enviar las vacunas a todo el país y establecer centros de distribución regionales, así como desarrollar una base de datos nacional para rastrear el progreso y emitir los certificados, los tan esperados certificados de vacunación. El diputado dijo que los certificados de vacunación probablemente tendrán que ser reconocidos internacionalmente para permitir viajes internacionales. Ahí lo tienen. Elwood continuó dejando en claro que las personas que se vacunen verán que sus vidas regresan a la normalidad, mientras que las que no lo hagan seguirán sujetas a las reglas del distanciamiento social. Habría que agregar aquí, pero no es obligatorio, ¿cierto? La perspectiva de negar los derechos básicos de movilidad y viaje a las personas que se niegan a vacunarse por razones personales, religiosas o médicas, se perfila como un campo minado de derechos humanos. Por ejemplo, en una encuesta realizada por King's College en Londres y Ipsos Mori, el mes pasado encontró que solo el 53% de los británicos estarían seguros o probablemente se vacunarían contra el COVID-19. 1 de cada 6 dijo que definitivamente no recibiría la vacuna o que sería muy poco probable. Cuando se extrapola a la población, esto equivale, para que se hagan una idea, a 11 millones de personas a las que si siguen estos consejos de Elwood, se les negará el viaje y se les tratará como ciudadanos de segunda clase. La obsesión con vacunar a todas las personas. Volvamos un segundo al director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que ha advertido repetidamente que pronto nos enfrentaríamos a hambrunas de proporciones bíblicas. Muchos de ustedes recordarán esto. Y las predicciones que él hizo ahora se están comenzando a hacer realidad. Todo esto según un artículo de InfoWars. Pero ya hemos visto disturbios por alimentos en algunas partes de África y no es una sorpresa que ciertas partes de Asia estén realmente sufriendo en este momento, inclusive China. Pero según un artículo de Bloomberg, un resurgimiento de la pobreza está provocando una ola brutal de hambre en una región que se suponía que había erradicado en su mayoría este tipo de desnutrición hace décadas. Nos referimos justamente a América Latina, que dicen y están hablando en este artículo, por ejemplo, es que está estallando lo que ellos denominan una crisis del hambre. Y habla de la escasez de alimentos que se está agudizando desde la Ciudad de México hasta el extremo sur de América del Sur, y los más pobres son los más afectados. Bueno, muchas tiendas de distintas partes están intentando incluso almacenar productos en un intento de evitar, por ejemplo, la escasez durante esta supuesta ya segunda ola del coronavirus, que es lo que están hablando. Así que la mayoría de las cadenas de supermercados creen que otra ola del COVID-19 sería el peor escenario al que podrían enfrentarse. Pero el suministro mundial de alimentos se va a estresar cada vez más y será absolutamente fundamental mantener la producción de alimentos de los diferentes países y también de Estados Unidos en los niveles más altos posibles, los niveles de producción. Los agricultores, por ejemplo, estadounidenses se han ido a la quiebra en cantidades asombrosas durante esta recesión, y la asistencia federal que se suponía que los ayudaría a sobrevivir se ha destinado principalmente a granjas grandes e industrializadas, como siempre sucede. Determinan evidentemente quién es el indispensable y quién no. Así que se están presenciando muchos desastres en todo el mundo, uno tras otro, y muchos de estos desastres han afectado directamente a la producción mundial de alimentos. Por eso un muy buen consejo es tratar de ser lo más autosustentable para desestresar las cadenas de alimentos que ya están estresadas con todo este tipo de cosas. Así que todas estas condiciones globales están cambiando rápidamente y todos tenemos que aprovechar en este momento esta oportunidad para poder prepararnos, porque nos esperan tiempos realmente muy difíciles. Así que, bueno, trasladémonos un segundo a lo que está pasando en Chile, que ya es un escándalo a estas alturas, un escándalo. La gente ya no entiende absolutamente nada.
Cuando el gobierno de Sebastián Piñera parece sorprendernos con alguna cosa absolutamente descabellada, vienen 3, 4, 5, 6 y 10 peores. Como una ola de mala suerte, una racha de mala suerte, como si el país hubiese sido maldecido, literalmente. Es una tras otra las cosas que están pasando. Y ahora han descubierto una gran cantidad de gente que viene desde Venezuela, entrando de manera ilegal y está estresando a la población nacional. Y esto por la sencilla razón de que la población nacional está encerrada hace no sé cuánto tiempo, pero sin embargo estos ilegales que entran al país se pasean como Pedro por su casa, los tienen que aceptar además en cuarentenas y una serie de cosas más, mientras a la gente la tienen encerrada y privada de sus libertades. Así que eso es lo que estamos viendo, que es una situación absolutamente indignante que se ha visto en las fronteras del norte de Chile. La reacción del gobierno ha sido mentir una y otra vez diciendo que no hay que van a revisar la ley cuando hay una ley vigente. Es completamente falso. Lo que pasa es que esta ley no la están cumpliendo hace muchísimo tiempo. Me refiero a la ley de extranjería, a la ley que hace referencia a los procesos migratorios y que regula justamente los procesos migratorios al país. Así que estamos viendo que se repite la misma historia una y otra vez, que el objetivo es reventar a toda costa, es deshacerse del modelo chileno con un odio de la clase política hacia los propios chilenos, con un desprecio absoluto, una falta de compasión que ya raya en la inhumanidad más absoluta. Nadie puede entender realmente de qué estamos hablando aquí, aunque sabemos lo que hay detrás, las fuerzas que están actuando aquí. En medio de una supuesta pandemia, autoridades que se dicen todo el día preocupadas por la salud de las personas, pero que sin embargo no tienen el más mínimo celo de resguardar las fronteras del país, de hacer cumplir la ley para proteger a sus propios compatriotas. Esto es un escándalo, es un escándalo. Y eso es lo que estamos viendo y ha sido la gran noticia que ha pasado en Chile esta semana. Lo mismo que está pasando en muchos países, lo mismo que vio la gente en México cuando López Obrador, al servicio de la ONU, empezó a dejar entrar a toda esta gente, y cualquiera que hablara en contra, evidentemente, no, pues no se puede defender al país porque si no te vamos a censurar. Si tú defiendes a tu familia, eres un disidente político, etcétera. Porque eso es lo que están tratando de instalar con esta narrativa, con esta que utiliza la prensa para engañar a los ciudadanos, pero la gente ya tiene un límite. Creo que los políticos están jugando ya con fuego, porque recordemos que el chileno en general no es una persona que tenga mucha personalidad, no es una persona que se caracterice por decir las cosas de frente, todo lo contrario. Es más bien tímido, es más bien reservado en muchos aspectos, pero acumula rabia, empieza a acumular rabia. Y cuando explota, explota, señores. Yo creo que los señores políticos y el señor presidente están jugando con fuego, con fuego. Y están mirando a la gente como si fueran verdaderos estúpidos, perdonando la expresión aquí. Y la gente se está sintiendo de esa manera. La gente está diciendo, ¿pero qué creen, que somos estúpidos? Y yo les tengo la mala noticia de que mucha gente que trabaja en comunicación y muchos políticos evidentemente creen eso, lamentablemente. Porque no hay una valoración, no hay una empatía. Una persona que le hace eso al país en estas condiciones no es una persona que esté en su sano juicio, señores. Señoras y señores, digamos las cosas como son. No estamos hablando de gente que está en su sano juicio y además son unos traidores. Es una situación de un desprecio absoluto por el país que los vio nacer.
y da cuenta de alguna manera de la crisis social, política y moral que está viviendo el país. Enfermaron a la gente para que aceptara todo esto. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, aceptan que en el cambio constitucional que quieren hacer en Chile, ahora hay una papeleta que dice, la papeleta dice apruebo o rechazo. Pero además te preguntan en una segunda papeleta qué tipo de comisión, no sé cómo se llama, si es comisión, va a redactar esta nueva constitución. Y la gente se lo está tragando incluso eso. Si a ti te preguntan ¿quieres o no quieres cambiar la constitución? Es sí o no. Concedámosle el apruebo o rechazo. Por último. Pero he ahí el engaño. Van a utilizar la segunda papeleta para hacer el engaño. Ahí está la trampa. Y mucha de la gente del rechazo va a caer en esa trampa. Porque van a bailar el juego. Recuerden que quien está tocando los tambores de esto, quien creó esto, no fueron ustedes. No fue el ciudadano común y corriente que pidió este cambio de constitución. Ellos tenían todo preparado. Yo creo que es un gran error que el comando, si es que hay un comando oficial del rechazo, no pida que se cambie inmediatamente esa papeleta, porque después va a ser demasiado tarde en el conteo de los votos. Y las interpretaciones que hace la izquierda, ya sabemos cómo son. Son descerebradas, pueden salir con cualquier cosa. Aquí el voto debe ser o apruebo o rechazo. Y negarse a participar en esta farsa. Si quieren preguntarle a la gente, y ya hicieron todo este show, bueno, pregúntenle a la gente si quieren o no quieren cambiar una constitución, a pesar de que nadie democráticamente exigió eso, porque no tiene ninguna validez democrática tampoco. No nos olvidemos. Esto nació con un vicio, y ese vicio, en este caso, fue la violencia, la imposición por la violencia y el engaño. Pero creo que es un grave, grave error permitir que exista esa segunda papeleta. Se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Hay alguna gente que está llamando a votar nulo en la segunda papeleta. Bueno, es probable que sea la mejor opción, probablemente. Pero creo que, sin duda, la mejor opción es simplemente no permitir que exista esa segunda papeleta. Porque finalmente la gente que va a participar en el plebiscito, la gente del rechazo también va a participar en el plebiscito. Así que tienen derecho a exigir sus propias condiciones para esto. Y no dejar que sigan tocando el tambor la gente de izquierda, que son los únicos interesados, y los políticos en general, porque no es solamente la izquierda. Lo que pasa es que son los únicos interesados, los políticos, en cambiar esta constitución para perpetuarse en el poder. Para perpetuarse aún más en el poder, que es lo que estamos viendo. Bueno, vamos a cerrar hoy día con una noticia, una buena noticia del presidente Donald Trump, que planea designar a Antifa y al KKK o al Ku Klux Klan como organizaciones terroristas. Y está programado Trump para anunciar esta medida que va a designar a este movimiento de extrema izquierda, Antifa, y al Ku Klux Klan como organizaciones terroristas, pidiendo que el linchamiento además se convierta en un crimen de odio federal. Trump dijo el día viernes que va a proporcionar detalles sobre su plan para la América Negra, incluida la promesa de acceder al capital de las comunidades negras por unos $500 millones, que es lo que va a inyectar ahí justamente en estas comunidades. Es probable que la medida sea un intento de que Trump intente más y más y retire el apoyo de los votantes negros del nominado demócrata Joe Biden.
Durante décadas, los políticos demócratas como Joe Biden han dado por sentado a los votantes negros. Te hicieron grandes promesas antes de cada elección y luego, en el momento en que llegaron a Washington, te abandonaron y te vendieron, dijo Trump en un evento en Florida. Los demócratas siempre darán por sentado a los votantes negros hasta que un gran número de estadounidenses negros voten por los republicanos. Trump también hará que el día 16 de junio sea una fiesta nacional o una celebración de la emancipación de aquellos que habían sido esclavizados en Estados Unidos, según el discurso de Trump. Esto todo lo informó Fox News. Bueno, el presidente también va a designar a Antifa, que se describe como un movimiento anarcocomunista, una organización terrorista según el informe. A principios de este verano, en medio de todos los disturbios que ustedes vieron y todos estos disturbios provocados por la extrema izquierda y los poderes globalistas, Trump anunció en Twitter que lo declararía como tal, aunque su administración aún no ha tomado ninguna medida al respecto. Bueno, en lugar por luchar por la seguridad pública de estas comunidades, los demócratas están atacando a nuestra policía y empoderando a los alborotadores, saqueadores y anarquistas de extrema izquierda, dijo el presidente. En el Partido Republicano creemos en la protección de todas las vidas de los negros, incluidos los no nacidos. Añadió, todo niño de toda raza, nacido y no nacido, está hecho a la santa imagen de Dios. Los republicanos creen que toda la vida humana es sagrada. En ningún momento antes ha habido una elección más clara entre estos dos partidos, dos visiones, dos filosofías y dos agendas para el futuro. Bueno, esto es algo muy importante porque también tiene que ver con el combate a la subversión ideológica, a estos grupos que están sembrando el terror y que están interesados solamente en fomentar el socialismo y el comunismo, y son esencialmente bolcheviques y sus tácticas son evidentemente fascistas. Esto lo dijo además el juez Barr en una entrevista con Fox News el día 9 de agosto. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este episodio de Contracultura News. Espero que hayan podido quedar más informados con todo lo que está pasando. Suscríbanse al canal si es primera vez que están aquí. Los invito va a ser un privilegio poder tenerlos a bordo aquí en este programa. Este es un formato que tenemos solamente para noticias. Hay otros videos de comentarios, hay otros programas que son podcast, también hay otros programas en video, hay entrevistas, hay una serie de cosas que pueden encontrar aquí justamente en Contracultura News. Así que me despido hasta un próximo episodio, deseándoles que tengan salud y que estén bien junto a su familia. Mantengan el espíritu en alto, porque no es bueno que se estén deprimiendo. Hay que combatir de alguna manera la depresión, que es lo que están generando con todo este tipo de problemas que hay. Así que levanten el ánimo y sigamos adelante. Nos vemos en otro programa aquí en Contracultura News. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.